¿Qué científicos, tanto por sus obras como por sus vidas, le han inspirado personalmente más? Uf, eh, gente cuyo nombre olvido con enorme frecuencia. Frances Oldham Kelsey, por ejemplo, la bioquímica que impidió que se repartiera que llegara uf, que llegara a Estados Unidos, esta sustancia que provocó una enorme cantidad de nacimientos con graves deformidades en Europa. Por ejemplo, ella se opuso con base en su ciencia, siendo presionada por las empresas farmacéuticas que ya que tenían las autorizaciones en Europa, querían vender este medicamento. No me acuerdo el nombre ahora, es increíble. Eh, Ella a mí me parece una de las personas más memorables, por ejemplo, ¿no? Pasteur es absolutamente inevitable, Marie Curie es absolutamente inevitable, Galileo, Darwin y Newton. Newton era un sujeto tan desagradable cuando estudia su vida, pero yo creo que ninguno de nosotros estaría capacitado para manejar una mente de la enorme capacidad que, que tenía Newton. O sea, es una de las inteligencias más preclaras que ha existido, que sepamos en la historia de la humanidad. Darwin es el otro, y otro porque es el único de todos estos a los que he visto en persona y lo fotografié en persona, que fue Stephen Hawking. Y estoy dejándome a miles que seguramente si me empiezo a tratar de acordar, eh, gente que experimentó consigo mismo, gente que tuvo enorme capacidad visionaria. Me estoy tratando de acordar de aquel que trataba de demostrar que la fiebre amarilla era provocada por parásitos y se autosometió a experimentos terribles. Y ojo, los científicos no son personas que sean admirables como personas, sino como científicos. Algunos tienen acciones humanas, personales, como Florence Welham Kelsey o como Marie Curie, que de niña les daba clases a los trabajadores, cosa que no le gustaba para nada al gobierno polaco, porque ella creía que la educación era un valor para todo el mundo. Hombre, eso lo hace admirable como persona independientemente de sus descubrimientos. Cuando juntas las dos cosas, hombre, mejor. Eh, Cuando juntas a una persona de una nobleza y una suavidad tal como la de Darwin, pues necesitas un Thomas Huxley que lo defienda. Entonces, he dado algunos nombres, seguramente me faltan miles y miles y miles.